Restaurante El Artista patrocina a Revista de Prensa. Jueves 18 de abril, saludos señoras y señores. Empezamos como cada día este repaso a la actualidad en la prensa escrita, en esta revista de prensa, como siempre comentando las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC y Diario El Día. Hoy temas distintos, aunque una foto que luego verán que son bastante parecidas. El Diario Córdoba titula, 5 columnas en su portada, despidos y cierres de empresas colapsan los juzgados de Córdoba. Esta es una de las consecuencias, de las conclusiones que se pueden extraer de la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ayer se presentó. En esta memoria destaca que el mercantil, el juzgado de mercantil, registra el doble de lo considerado como carga asumible. También destaca que el TSJ, el Superior de Justicia de Andalucía, aconseja que se redistribuya la planta judicial en la provincia de Córdoba a consecuencia del colapso. También dice el Diario Córdoba que los magistrados cordobeses paralizarán los desalojos hasta que entre en vigor la reforma de la ley hipotecaria. Y este es el asunto que trae el diario El Día en su portada. A 5 columnas, dice el diario de Grupo Yolín, los jueces cordobeses aprueban la suspensión de los desahucios. Ahí lo tienen. Es, como les digo, una de las informaciones que se extrae de la memoria anual del TSJ que se presentó ayer. Dice el diario El Día que los togados aplicarán un trámite para dar audiencia a las víctimas de lanzamientos. Y también dice, incorporando un poco la información del diario Córdoba, que los juzgados de Córdoba tienen pendientes más de 2.600 ejecuciones hipotecarias. También, por último, dice que la Comisión Europea estudia el impacto en la banca del decreto de viviendas de la Junta, que eso lo veremos también lo veremos conectado con algún otro periódico. Bueno, volviendo al tema de la memoria anual del TSJA, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ayer se hizo balance y la conclusión primera es que la crisis y su traslación al mundo judicial, con la sangría de despidos y la avalancha de concursos de acreedores, vuelven a ser los protagonistas en los tribunales el año pasado. Hay más conflictos laborales, más conflictos mercantiles y eso hace que muchos de estos conflictos terminen en el juzgado y juzgados que no estaban preparados para esta carga de trabajo y de manera que se produce el colapso que leemos en los periódicos. Fundamentalmente, como vemos, en el mercantil y también en el laboral, que son los que soportan una mayor carga de trabajo. En el caso del mercantil, una carga inasumible, según reconocen los propios jueces, que obliga o bien a que se modifique la planta judicial, se repartan los casos, se repartan los expedientes o que se doten convenientemente estos servicios, estos juzgados, para permitir dar salida a tanto causa pendiente, que en muchas ocasiones pues tienen paralizados algunos procesos básicos para la supervivencia de personas y de empresas. Fundamentalmente nos preocupa el tema de trabajadores, que cuando alguna empresa se mete en estos líos de cierre, de concursos, de expedientes, habitualmente pues muchos derechos de los trabajadores se quedan ahí, se quedan hibernando hasta que se resuelven. Se veía venir, como se suele decir, que la crisis iba a colapsar los juzgados, sobre todo porque ya previamente a que la situación fuese más crítica ya había cierto colapso en determinados juzgados. Si ahora se aumenta mucho la carga de trabajo, no se aumentan las plantillas, no se aumentan los juzgados y siguen llegando expedientes, pues ocurre lo que denunció ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJ, y lo que hoy reflejan tanto el diario Córdoba como el diario El Día en sus portadas. El colapso que se aprecia. En cuanto a lo de que los jueces andaluces, o cordobeses en este caso, son andaluces y cordobeses, aprueben suspender los desahucios, bueno, pues no se hace sino continuar con la doctrina que impulsó el Tribunal Europeo. Como saben, ya decidió con un caso puntual que no se deben proceder a los desahucios, a los lanzamientos de las viviendas, cuando haya otras causas en paralelo. En este caso, el caso que se vio y que se resolvió era un hombre que había denunciado que había cláusulas abusivas y el tribunal, entonces, el europeo de Luxemburgo, entendió que no se debe proceder al desahucio, que son medidas prácticamente de ejecución, si no se habían resuelto antes el resto de medidas paralelas. Esa doctrina ya se está llevando a cabo en muchos otros juzgados de España y ahora son los juzgados cordobeses, los
jueces cordobeses, los que deciden que no van a autorizar ningún lanzamiento, ningún desahucio, hasta que no se resuelvan el resto de causas que hay en paralelo. Como les digo, bien por cláusula abusiva, bien porque haya alguna denuncia de estafa a la hora de firmar un crédito, porque haya cláusulas ocultas, porque haya mala fe por parte de una de las partes, habitualmente la parte prestataria, la parte que concede el crédito, que ha motivado que muchas familias que están ahora al borde del desahucio hayan acudido al tribunal para pedir amparo. Entienden que están sufriendo una situación crítica en su patrimonio a consecuencia de que firmaron un contrato que no querían hacer y que en ese momento se dejaron llevar por la pretendida buena fe de las dos partes, y ahora se encuentran con que hay cláusulas, existen cláusulas que no llegaron a firmar o a leer, en este caso, que les perjudican mucho en el patrimonio y que les lleva incluso, como les digo, al desahucio. Los jueces cordobeses se unen a esta ola, valga la expresión, de juzgados que en España están interrumpiendo los desahucios hasta ver qué ocurre con el resto de expedientes. ¿Significa que todos los desahucios se detienen? Pues no. Digo esto porque hay otras familias, el tema del desahucio habitualmente se está viendo en esta fase última, se está viendo el del banco contra el particular, pero cuando se modificó esta ley, se hizo pensando también en el propietario frente a su inquilino, el casero frente a la persona que tiene alquilado, porque son derechos que ahí sí que colisionan, el del propietario de la vivienda y el del inquilino que deja de pagar, por ejemplo, el alquiler. Bueno, pues por eso digo que son casos distintos y que no todos los desahucios se van a detener a consecuencia de esta sentencia, sino solo aquellos que tengan otras causas pendientes, que tengan otros asuntos sin resolver en paralelo que puedan afectar a la sentencia final. Buena noticia para quienes estén a la espera de una notificación de desahucio, aunque también dicen, por la otra parte, que cuanto más se endurezca la política del desahucio, más difícil va a ser que un banco dé un crédito a nadie, porque exigirá muchas más garantías, ya que no tiene la judicial de que el juez va a autorizar el desahucio, pues exigirán a quien quiera solicitar un crédito, le exigirán garantías adicionales que cumplan o que garanticen, valga la expresión, la redundancia, que certifiquen que el crédito se va a devolver. Bueno, vamos como poco a poco va desarrollando. El Gobierno sabe que está preparando una ley hipotecaria nueva, también por ahí lo dice algún periódico. La nueva ley va a reformar la hipotecaria y probablemente se regule todo. La ley hipotecaria española es muy antigua, la nuestra es muy antigua, hay que adaptarla, actualizarla, y probablemente ahí se refleje pues todo esto que los jueces están haciendo por la vía de los hechos, ya que no existe la vía del derecho, la vía de la norma que clarifique todo lo que tiene que producirse cuando una parte denuncia a la otra el impago de los recibos, cuando la otra le denuncia a la anterior porque las cláusulas que le obligó a firmar eran abusivas. En cuanto al diario ABC, tiene foto y titular a la vez, también habla habla de la ley hipotecaria, pero en este caso para criticar al PSOE, porque dice que el PSOE votó 10 veces contra la dación que ahora exige. La dación en pago, que ven aquí en el titular, lo que significa es que cuando alguien tiene una deuda, debería bastar con que entregase el bien que puso como prenda, como aval, para que la deuda quedara saldada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: ustedes se compran una moto y ustedes ponen como aval la moto. Cuando dejan de pagar el recibo, el banco se queda con la moto. Claro, el banco dice: ¿yo para qué quiero una moto? Yo quiero que me devuelva la deuda. Lo que ocurre es que, según la ley, cuando ustedes entregan la moto, incluso, aún entregando la moto, la deuda sigue pendiente. ¿Por qué razón? Porque, como todos sabrán, todos los que sufran una hipoteca, habitualmente durante los primeros años de los créditos se paga solamente interés, no se paga nada de capital. Es decir, que estamos pagando 2 o 3 años y el préstamo en realidad sigue siendo el mismo que pedimos nosotros. De manera que al entregar la prenda o el aval o el bien hipotecado, la deuda se mantiene igual, porque realmente no se ha satisfecho el monto total del crédito. Bueno, pues lo que pretende esta corriente, una corriente que tiene cada vez más fuerza, es que el pago o la entrega del piso salde la deuda. Los bancos dicen que está bien, pero que eso no salda la deuda, porque no hay más que comparar los importes y se ve que efectivamente no paga la deuda. Más todavía cuando hubo una práctica que se ha criticado muchísimo y se ha denunciado, y es que durante un periodo de tiempo los bancos sobretasaban los pisos para poder dar créditos más elevados. Ahora el mercado ha bajado los precios y lo que valía hace unos años 20 millones vale ahora 15, con lo cual ni siquiera cubre los intereses, no digo ya el capital, el monto importante
del crédito, sino ni siquiera los intereses, con lo cual básicamente se pierde el piso y la deuda sigue prácticamente igual, se reduce lógicamente porque se quita una parte, pero se reduce casi todos sus intereses. Bueno, pues ahora dice el diario ABC que el PSOE está intentando que se apruebe o se regule la dación en pago, esta entrega de la prenda como solución para saldar la deuda, pero que durante un periodo de tiempo reciente estuvo en contra. ¿Cuándo? Cuando gobernaba. De manera que donde nos lleva a esta conclusión es que cuando un partido gobierna, pues habitualmente suele ser mucho más restrictivo y cuando está en la oposición, pues suele ser mucho más aventurero en el sentido de proponer cosas de otra manera. Porque lo que nos dice la ABC es que efectivamente votó 10 veces en contra, pero que eran medidas que proponía el PP, que ahora es quien vota en contra también él. Es decir, que cuando el PP estaba en la oposición proponía medidas que ahora rechaza y cuando el PSOE gobernaba rechazó medidas que ahora propone. Tampoco nos extraña mucho porque es algo bastante habitual en la práctica política, lamentablemente, que un partido llega al gobierno, se olvida de su etapa a la oposición, de todo lo que pedía, y al contrario, cuando un partido llega a la oposición, se olvida de que él hizo lo mismo pues apenas unos meses antes. En este caso, PSOE oposición, PP gobierno, pero me da igual, mutatis mutandi, como decían los latinos, cambiarlo, porque ha pasado igual en el Ayuntamiento de Córdoba, el PP cuando no gobernaba proponía y ahora que gobierna pues rechaza propuestas que él antes planteaba, y al contrario, Izquierda Unida rechazó cosas cuando gobernaba que ahora propone desde la oposición, algo que, bueno, parece que estamos condenados a esta falta de consecuencia, de congruencia o de coherencia de nuestros políticos y nos dan pie a estos titulares que, digo yo, tendrán razón. Yo no he contado las veces que negó el PSOE la dación en pago, como San Pedro, pero probablemente fueran casi todas mociones propuestas por quien ahora está en el gobierno, que entonces proponía medidas mucho más populares o más cercanas al pueblo. De hecho, incluso relata el diario ABC en páginas interiores estos casos, algunos de estos casos, y hay casos incluso en el ámbito local de propuestas que hacía el PP contra Izquierda Unida y PSOE, bueno, contra no, cuando gobernaban Izquierda Unida y PSOE, que eran propuestas de ayuda. Por ejemplo, el Pleno aprobó con el voto en contra del PSOE una moción del PP para ayudar a familias sobreendeudadas. Bueno, pues ahora es justo al contrario. El PSOE votó en contra, el PP votó a favor y ahora pasa al revés. Y esto habla de nivel nacional, pero a nivel del Pleno, mociones, recuerdo, del PP que proponían pues que se intercediera a favor de tal y ahora pues se cambia, ¿no? Lamentablemente suele ser muy frecuente, como les digo, como les decía hace minutos, que un partido de la oposición presenta medidas porque son muy populares, cuando era el PP, y cuando el PSOE, cuando Izquierda Unida, me da igual uno que otro, y cuando llegan al gobierno pues se le olvida aquello que propusieron y lo que hacen es rechazar medidas que ahora les proponen los que en su día las rechazaron. Bueno, un lío que estamos muy acostumbrados ya a ver, lamentablemente. La foto del Corbe del día sí que son fotos cercanas, bueno, de hecho otra vez nos vamos a la Diputación, al Palacio de la Merced, donde ayer se inauguró otra vez la cata del vino. Digo otra vez porque ya les mostramos ayer la foto de la inauguración del día de antes. No es que se inaugure todos los días, aunque parezca que sí, sino que hoy es jueves. Bueno, pues el martes por la tarde-noche, se hizo el acto protocolario con las autoridades, de discursos, etcétera, y ayer se hizo ya el corte de cinta real, el de cortar el lacito y abrir la 30ª edición, la edición 30 de la cata del vino de la denominación de origen protegida Montilla Moriles. La foto del Córdoba es la foto otra vez del brindis de autoridades, ahora son más, cada vez más, como haya mucho Matías, no nos caben en la foto. Dice el pie de foto, la cata evoca a Julio Romero. La primera jornada de la 30ª cata del vino Montilla Moriles estuvo protagonizada por la muestra de Romero de Torres, que se abrirá dentro de unos días en el Thyssen de Málaga, en el Centro Museo Thyssen de Málaga. Este es Carmen Thyssen, no es como el de Madrid. Bueno, sí, también es Carmen Thyssen el otro. Y por la deflagración, dice, producida en un patio de la Diputación por una bombona de butano que no dejó heridos. Por cierto, que esta deflagración provocó cierta alarma porque el servicio 112 de alerta mandó un mensaje que decía deflagración a la Diputación, 50 desalojados, y parecía que era grave. Realmente no ocurrió gran cosa, un susto importante, porque además están las cosas, los ánimos un poco susceptibles, ya saben, y se produjo una deflagración es una explosión, no digo contenida, pero sí una especie de onda expansiva del butano que se almacena. Si hay una fuga de butano, una bombona por ejemplo, saben que el butano se queda abajo y al prenderse pues hace una especie de explosión, una onda expansiva muy sonora, que es lo que asusta más, pero realmente con muy pocos efectos. Ayer se desalojó a todo el personal de la cocina, unas 50 personas efectivamente, llegaron los bomberos, entraron, vieron que no había nada, apagaron la bombona, que estaba todavía con su llamita, y se reanudó todo. Solamente hubo que suspender
una demostración que había en las jornadas gastronómicas que había, pero no hubo que lamentar nada, ni daños, ni siquiera materiales, mucho menos daños sobre las personas. Es un sustillo para empezar, y lo que nos quedamos es que la fiesta también comenzó, como publica el diario El Día. Tradición, arte y cultura para abrir una nueva cata. La denominación de origen apuesta por abrir mercados, y una foto en la que se ve el cartel del Museo Carmen Thyssen de Málaga, así hermanado, como ven, con la cata Montilla Moriles, más hermanado que nunca porque tiene a dos mujeres pintadas y una de verdad, en un momento que se confunden, bueno, no por indumentaria, lógicamente, pero sí ha intentado ahí José Martínez, el fotógrafo, reflejar la mujer cordobesa de hoy y la mujer cordobesa de Romero de Torres, una foto, pues bueno, muy bien conseguida. La del Córdoba es una foto que firma Antonio González. Como les decía, muchas autoridades, Julio Criado, a la derecha, Ricardo Rojas, el alcalde, la presidenta de Diputación, Javier Martín, Ana Romero, Francisco Zurera, Isabel Ambrosio y yo creo que es Francisca Carmona, aunque pone abajo Morales, no la reconozco. A lo mejor me confundo yo y no es Francisca Carmona, alcaldesa de Moriles. Sea quien sea, mucha autoridad de ayer en la foto, muchísima gente ya en la cata, aunque el primer día se espera que la afluencia vaya increciendo, que dicen los cursis, de aquí al fin de semana, y poco a poco vaya habiendo muchas más personas que se acerquen por el patio, por el aparcamiento anejo al Palacio de Merced, que es donde ya lleva algún tiempo celebrándose la cata de vino, y este año su edición 30. Otro titular que trae los periódicos, en este caso el diario Córdoba con foto, es para José Bretón porque ya hay fecha. Será el 17 de junio la primera sesión del juicio contra José Bretón, acusado, como saben, de la desaparición y la muerte y la desaparición de los cadáveres también de sus hijos José y Ruth Bretón Ortiz. El juicio a Bretón por el asesinato de sus hijos durará un mes. Vaticina el Córdoba, digo vaticina porque esto dependerá del desarrollo del juicio. Este es el cálculo que ha hecho el juzgado, porque entiende que, vistos que son casi un centenar o más de un centenar de testigos y que hay un montón de pruebas periciales, y un montón de pruebas testificales y pruebas documentales, pues se entiende que el juicio durará en torno a un mes. La idea del juzgado es cerrar el juicio antes de agosto, que suele haber el parón, con lo cual si empieza el 17 de junio, la idea es que el 17 de julio, al mes, yo creo que no irán ellos con el calendario en la mano, si dura 2 días más o 2 días menos, pues también vale. Les digo, será en ese plazo del 17 al mediados de julio cuando se desarrolle el juicio contra José Bretón, y luego pues se dictará sentencia con el tiempo que necesite el juzgado, que por cierto recuerden que es un juicio con jurado popular, algo que sigue estando todavía un poco en cuestión. El diario Córdoba, en este sentido, dice, bueno, lo mismo, el juicio por el caso Bretón comenzará el 17 de junio y durará un mes, titula de nuevo. La fecha cambiaría si el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, acepta la petición de nulidad de Sánchez de Puerta. Bueno, si aceptara eso, es que el juicio no se produciría, porque si recuerdan, Sánchez de Puerta, el abogado de Bretón, lo que propone o lo que dice en su recurso es que hay pruebas manipuladas, o más que manipuladas, tampoco se atreve a tanto, dice que se rompió cadena de custodia en varios momentos de la investigación, sobre todo en cuanto a la custodia de los restos óseos, que inicialmente se decidió, un perito, una mujer en ese caso, una mujer perito, dijo, una perito dijo que eran de animal, eran de un pequeño roedor, dijo ella. Y luego, pues, hubo otros peritos que dijeron que no, que eran de personas, de humanos, jóvenes, inmaduros, y la edad correspondía, podía ser la edad que tenían los pequeños Ruth y José cuando desaparecieron. Dice Sánchez de Puerta que la custodia no está garantizada, que en el momento que se perdieron los huesos no sabe dónde estaban, y que incluso, dice Bretón, su abogado, Bretón por boca de su abogado, que incluso intervino un perito sin conocimiento de las partes, de él, la otra parte sí, porque la otra parte fue quien le llevó los huesos, y que esa prueba a lo mejor perturbó las pruebas. Bueno, eso es lo que él plantea, él lo ha llevado así al TSJ y está a la espera de que el TSJ decida si efectivamente hay pruebas suficientes para iniciar la vista oral contra José Bretón, que yo le anticipo que muy probablemente se celebrará, tal y como dicen los periódicos, tal y como dijo ayer la audiencia, el 17 de junio, porque si ahora la audiencia entrase en aceptar, o el TSJ, más que la audiencia, entrase en aceptar que se pudo romper la custodia, pondría en cuestión todo el proceso, y no solamente sino porque en ocasiones no es tan sencillo meter los huesos, los restos, las pruebas que sean, en una caja y ponerle un policía 24 horas vigilándole. Parece que la policía tiene, o seguro, no es que parezca que tiene, ese principio de certeza. Todos confiamos que la policía actúa en beneficio de la comunidad, y si se pusiera en duda que un policía llegó a abrir la caja, cogió huesos, sacó huesos, puso otros huesos, difícilmente se pueden sostener muchas otras causas judiciales. Así que yo entiendo que el TSJ va a rechazar el recurso de Bretón por boca de Sánchez de Puerta,
y que el juicio comenzará, tal y como dicen los periódicos, la radio, las teles, el día 17 de junio, el próximo mes de junio. Hay otra foto más en el diario Córdoba y es para la dama de hierro, que como saben ayer recibió el funeral de Estado. Despedida millonaria, Margaret Thatcher. Millonaria sobre todo en dinero, porque costó 12 millones de euros. Y eso que esta mujer reclamó en vida que no quería un funeral. El tribunal tampoco querría. No quería un funeral muy costoso. Ella entendía, bueno, saben que esta mujer se caracterizó en su etapa política por la austeridad, una mujer que fue muy criticada precisamente porque en su etapa de gobierno en el Reino Unido pues aplicó políticas de mucha austeridad, acabó con muchos servicios públicos, privatizó muchas empresas y a ella dejó dicho en vida que no quería unos funerales muy ostentosos y con muchos factos. Bueno, no sé qué era para ella mucho o qué es mucho para el Estado, porque, según dicen las crónicas, se han gastado 12 millones de euros en estos tribunales, que no, yo personalmente me parece que a ella ya le da igual y que a muchas personas que están pasando dificultades por ahí, pues no le hará mucha gracia que se haya gastado este dinero en un funeral, que a ella, como le digo, debe venirle bastante igual. 11,6 millones ha costado el funeral de la ex primera ministra, se le han rendido honores militares, ya que no de Estado, no sé qué diferencia hay, tampoco lo he avanzado mucho en eso, y hubo presencia, hubo 2.300 invitados y millones los que lo siguieron, por eso digo que es doblemente millonaria, por otros medios de comunicación. Hubo una especie de procesión que le llevó hasta la iglesia, hasta la catedral de San Pablo, de Saint Paul, y hubo 2.300 invitados, que yo soy invitado a un funeral tampoco hay un concepto que yo tenga muy claro. Hubo salva, en fin, una historia, llegó la reina Isabel, la reina suya, Isabel II, y yo no sé hasta qué punto es lo que ella quería, y es algo que, bueno, no sé si va con los tiempos, cada cual sabrá qué funeral quiere, desde luego a mí no se me ocurriría gastar 11 millones de euros en un funeral, eso cada cual gasta su dinero como le apetece. El diario Córdoba trae un asunto más local. Reservan plaza en la aduana al niño que debe dejar La Salle, un tema que traía ayer también el diario Córdoba, si recuerdan, se llama Álvaro, un chico de 6 años que estaba matriculado en La Salle y la Junta de Andalucía pues entendió que no tenía que ampliarse la ratio porque quedaba fuera de la ratio. El asunto llegó hasta el TSJ y el TSJ ha dicho que no se puede ampliar la ratio. La ratio, evidentemente, como saben, es la relación de alumnos por clase. En su clase son 25 y él no cabía porque hay más de 25. El TSJ le ha dado la razón a la Junta, ha dicho que no se escolariza allí porque además hay plazas libres en otros centros. Lo que choca más, como dice el padre, es que se haya hecho esto a falta de 2 meses para que acabe el curso. Que qué más le daba, dice el padre, si ha habido tanta molestia durante 8 meses, aguantar 2 meses más y no crear ahora un quebranto importante al pequeño y a la familia. Bueno, pues le han reservado plaza en la aduana, que no sé si está más lejos o más cerca de los colegios que le pidieron ayer, porque no sé cuál es el domicilio de la familia, pero por lo menos ahí sí que hay transporte escolar, mientras que en los otros centros que le propusieron, recuerden, uno en Morera, otro en el Parque Figueroa y otro en Santa Rosa, pues allí no había transporte. La aduana me consta que sí lo hay y a lo mejor esa es la causa de que le hayan escolarizado allí. El padre ha dicho, la familia dice que su hijo debe seguir La Salle y la Consejería de Educación les advierte de que el niño tiene una edad de educación obligatoria y que tiene que llevarlo donde le digan y que si no puede incluso traer problemas. No digo que vaya a la cárcel, pero sí que pueden poner una multa a los padres por no cumplir su deber de escolarizar a su hijo. Repito, tiene 6 años, lleva de los 3 años en La Salle y en este curso han decidido las autoridades, tanto la Junta como las judiciales, la justicia, que no le corresponde ese centro donde estaba estudiando hasta ahora. Vamos abriendo el campo, dice el diario Córdoba, habla de la Junta de Andalucía, o en este caso la candidatura del Partido Popular a la Junta la próxima vez que haya elecciones. Zoido, se refiere a Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, Zoido se autodescarta como próximo candidato del PP a la Junta. Zoido, como saben, es el actual presidente regional del PP, y parece el candidato natural. Hasta ahora, al menos desde que yo recuerdo, el presidente regional ha sido el candidato. Recuerdo a Gabino Puche, recuerdo a Antonio Hernández Mancha, recuerdo a Teófila Martínez, recuerdo a Javier Arenas, y parece que lo lógico es que fuese incluso alguno más que me haya dejado por ahí, y digo que lo normal, lo habitual sería que Zoido fuese presidente del PP de Andalucía y candidato. ¿Por qué digo esto? Porque la bicefalia, las experiencias que hay de bicefalia nunca han funcionado. Bicefalia me refiero en cuanto que haya un candidato a presidente que puede incluso ganar, digo, el que sea puede ser que gane, evidentemente el PP es un gran partido en Andalucía, hoy por hoy el que tiene más votos, sería un presidente
una persona y el jefe de su partido otra persona. Ya salió muy mal cuando el PSOE lo intentó, en la época de Almunia y Borrell, si recuerdan, y se ha intentado alguna otra ocasión y no acaba de cuajar. Parece que la estructura de que el que manda en el partido sea el que sea el número uno garantiza el apoyo total del partido. Ahora veremos otra noticia que hay por otro periódico de este tipo de desafecciones internas. Zoido dice que él no quiere, que quiere ser alcalde de Sevilla. Yo no sé si es que maneja algún tipo de encuesta de popularidad y él entiende que no es un buen candidato. En cualquier caso, ha dicho que él no y que va a reunirse con los 8 líderes provinciales para ir determinando quién sería la persona, hombre o mujer idónea, para encabezar la lista del PP a las próximas elecciones que haya en el Parlamento Autonómico. Como saben, el alcalde Nieto, que está en la foto de arriba, está muy bien posicionado, una de las personas que siempre han sonado para dar el salto a la política andaluza y es uno de los que probablemente sea el que apoye el PP cordobés. Además, él lo dirige, como saben, presidente provincial, pero también está bien visto por otras provincias. Un candidato que en principio no molesta a otras provincias, mientras que hay candidatos que no digo que molesten, pero sí que levantan más recelos entre sus correligionarios. Nieto está muy bien posicionado y habrá que ver cómo se desarrolla este proceso. No son primarias en sí, porque no habrá, en principio, que yo sepa, elección directa de los militantes, pero sí al menos será una especie de toma de consulta de los 8 presidentes provinciales para ver qué persona tiene más posibilidades y quién puede tener mejor cartel a la hora de encabezar, como les digo, estas listas. Y por último, el diario Córdoba habla del atentado de Boston, dice que el FBI identifica a través de un vídeo a un sospechoso del atentado. En el vídeo las cámaras captan a un hombre dejando una bolsa en el lugar donde se produjo una explosión. La policía critica la precipitación de los medios que anunciaron una falsa detención. También señala el diario Córdoba que aumenta la tensión al recibir Obama en la Casa Blanca una carta con veneno. Bueno, más que veneno, era una sustancia rara que luego resultó ser una sustancia tóxica y sembró la alarma. Incluso se pensó que estaba relacionado el tema de la carta con el tema del atentado de Boston. En principio, lo que las cámaras han detectado han sido a un hombre que lleva una mochila parecida a la que contenía presuntamente la olla, una olla por cierto española, una Fagor era la olla que explotó, la primera de la más grande de las dos explosiones. Como les digo, una persona llegó al lugar de los hechos con una mochila, le pierde un poco la pista y luego aparece otra vez la imagen ya sin la mochila hablando por teléfono y justo al llamar explota la bombona esa, o sea la olla, con lo cual entienden que quizá fue una detonación a distancia con el teléfono que se utilizó esa práctica en el atentado de Madrid y luego 12 segundos más tarde se produjo otra detonación que parece ser era para sembrar el caos y que él pudiera salir del lugar sin problemas. Parece que esa es la línea de investigación que mantiene la policía norteamericana, en este caso la federal, el FBI, y que por ahí están trabajando. Bueno, ojalá que encuentren pronto al responsable o responsables de ese atentado. El diario ABC, vamos rápidamente, que se me acaba el tiempo. 2 cosas nuevas o 3. Gallardón propone inhabilitar a cargos públicos encausados. Más que él, lo que propone una reforma en el Código Penal de manera... O sea, que el nuevo Código Penal que se está tramitando, se está intentando modificar, que el juez pueda inhabilitar a un cargo público si en el proceso de la investigación o del juicio detecta que este hombre puede seguir cometiendo tropelías. Esta es una medida que puede ser muy popular, pero que también hay que tener en cuenta que en España hay separación de poderes y que un cargo público votado, electo, cuando se trata de un parlamentario, un diputado o un concejal, ha sido nombrado por el pueblo y que el juez no sé hasta qué punto se le van a dar a los jueces demasiadas competencias. O sea, si un juez ahora, sobre todo cuando los jueces, lamentablemente, al menos así lo entiendo, pues se decantan tanto por un partido o por otro. Hay jueces de un partido, jueces del otro. Antiguamente los jueces no tenían carnet y ahora los jueces no ocultan, incluso van en listas políticas con el PSOE, con el PP. Yo no sé hasta qué punto un concejal que se ha juzgado por un juez que reconoce su afinidad por otro partido, va a ir y le inhabilite. No sé hasta qué punto no es usurpar en algo la soberanía, pero en fin, habrá que trabajar esto y probablemente el Ministerio lo haga pues con todas las garantías necesarias. Luego 2 temas de Córdoba. Las manifestaciones se disparan un 42% en Córdoba desde 2010 con más de 1.000 manifestaciones en 3 años o 2 años y pico porque no está cerrado el conteo. En la capital concentra la mayoría de las protestas ciudadanas, en su mayoría por motivos laborales y por decisiones políticas. Yo creo que el diario ABC intenta aquí insinuar, saben que el diario ABC pues tiene ese contenido ideológico que a mí me parece tan oportuno porque es mejor que la gente sepa que lee, pero en este caso parece que intenta hacer ver que desde que
gobierna el PP, pues hay más gente en la calle protestando. Hay que reconocer que desde que gobierna el PP hay más conflictividad social, pero no porque gobierne el PP, creo, tampoco hay que responsabilizar solo al gobierno del PP, sino porque ha incrementado el número de parados, hay más empresas que cierran, hay más conflictos, hay más malestar en la calle y probablemente eso haga que haya más gente protestando. Que sea consecuencia o no de la acción de gobierno, eso cada cual determinará, pero que es cierto que hay una circunstancia real, hay más descontento y hay más movilizaciones. Parece que algo que no debe sorprenderle a nadie. Y por último dice el diario ABC que Urbanismo agiliza la cesión del pabellón de Cajasur. Saben que para que las obras que pretende hacer el equipo de gobierno municipal en las obras del Parque Joyero es necesario que haya primero una cesión porque no se puede hacer obras en un inmueble que no es propiedad del ayuntamiento o al menos que no está cedido. Entonces el inmueble va a partirse entre dos trozos, uno para Surgenia, que es el actual explotador, aunque la expresión no me gusta nada, el propietario, en definitiva, aunque no lo es, tampoco es Cajasur, entre Surgenia y el centro de convenciones. Y hay que hacer una cesión porque si no, legalmente el ayuntamiento no puede invertir un céntimo en una obra que le pertenece a un particular, porque evidentemente pues no tendría sentido que dinero público, mío, suyo, fuera a parar a una reforma, a cambiarle los cierres a un piso que no fuera del ayuntamiento. En este caso, el centro de Cajasur y las obras las pagará el ayuntamiento. ¿Cómo se va a hacer? Pues con una cesión. Que también tiene su polémica, porque hay quien entiende que una cesión temporal, que cuando un día se rompiera la cesión, volvería todo a Cajasur con un pabellón, con un centro de convenciones remozado, bueno, construido, porque allí no hay nada, y sería propiedad, entonces sí, del banco, con dinero público. A ver cómo se resuelve este tema también. Muy rápidamente, ya que me he pasado de hora, el diario El Día, el sector más cercano, Elena Cortés, desafía a la dirección de Izquierda Unida. Como saben, les decía antes, los partidos suelen tener familia interna y en el caso de Izquierda Unida más. ¿Por qué? Pues porque son varios partidos unidos. Está básicamente el PC, que es el partido que es hegemónico en Izquierda Unida, y luego otros partidos minoritarios, algunos muy recientes, como le pasa a Izquierda Abierta, por ejemplo, o el partido Sánchez Gordillo, o dentro incluso del propio PC, corrientes más a la izquierda y más centradas. Bueno, pues Elena Cortés, que ahora saben que es una de las figuras mediáticas de Izquierda Unida a partir de su decreto o por la expropiación de los pisos vacíos, pues está liderando, entre comillas, un proceso para avanzar hacia la izquierda en la corriente o en la filosofía de su partido. Entienden que el actual coordinador, Pedro García, no está suficientemente a la izquierda, y por lo tanto ellos quieren colocar a alguien más cercano a su corriente dentro de la dirección provincial. Son básicamente personas, de Elena Cortés, que es PC, que es Partido Comunista, con grupos cercanos a ella, los alcaldes de Castro del Río, Fernández Núñez, Montalbán y Almodóvar, la alcaldesa Almodóvar, básicamente son la parte del núcleo duro de este sector que pretende radicalizar, valga la expresión, aunque tampoco me parece que sean tan radicales como le venden cierta prensa, pero sí radicalizar en algo las posturas de Izquierda Unida frente a una postura más sosegada, más centrada, que representa Pedro García, que es el actual coordinador provincial de esta formación. En junio, creo que es en junio, cuando hay asamblea para elegir el nuevo coordinadora. El diario El Día habla de política internacional, el FMI reclama activar el crédito para acabar con la recesión. Lo del FMI, todos los días lo comentamos, esto da por un día una vela a Dios y el día siguiente al diablo, porque por un lado te dicen que active el crédito, pero por otro pretenden que se endurezcan algunas condiciones, con lo cual son cosas, dicen que hace falta reducir el déficit público, pero al mismo tiempo dicen que con las políticas que ellos proponen va a incrementar el déficit público. Algo muy raro. Ellos tienen muchos analistas que se equivocan siempre, por cierto, porque yo soy de que cada mes rectifique las previsiones, es porque las de ayer estaban mal, y sin embargo nos creemos las que hacen hoy para mañana los mismos. Bueno, en cualquier caso, las previsiones fallan todos los meses o todos los semestres, y el FMI dice ahora que para sacarnos de esta crisis hace falta reactivar el crédito, algo que todos conocemos, pero si al mismo tiempo que se pide reactivar el crédito, pues no se rebaja el precio del dinero, por ejemplo, o no se activan políticas de ayuda a emprendedores, difícilmente los bancos van a activar el crédito. Yo creo que es un poco que no saben la línea a seguir, cuál es la definitiva, y están probando eso, poner velas, a ver si alguna aciertan o le pegan fuego a todo. Por terminar, el diario El Día trae en su parte alta una foto para el alcalde, aunque realmente no es el alcalde protagonista. Dice, el ayuntamiento plantea al Córdoba un plan estable de colaboración mutua. Esto viene
digo foto de Nieto, pero la negociación la ha llevado Torrico, Miguel Ángel Torrico. Bueno, como le digo, esto viene porque el otro día anunció el Córdoba Club de Fútbol que va a haber un concierto en el Arcángel, un concierto de Miguel Bosé, la gira Papi Tú, Papi, no sé si Papi 2, ¿no? Bueno, la gira de Miguel Bosé que vendrá al Arcángel. El Arcángel, como saben, es una instalación deportiva municipal, propiedad del ayuntamiento, propiedad nuestra, de usted y mía, más quizá que lo del Córdoba Club de Fútbol, que son de fuera, pero sí que es una propiedad municipal. Bueno, pues el Córdoba anunció este concierto sin comunicárselo al propietario del campo de fútbol, que es el ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento le dijo, cuando vio los carteles por la calle de que Miguel Bosé viene al Arcángel, le dijo, oye, perdona, pero es que esto es mío, si tú tienes pensado alquilar esto, por lo menos díselo al dueño, que soy yo. Y entonces entraron en una nueva trifulca, de que si esto es mío, pero el ayuntamiento no pone un duro, que si yo estoy manteniendo tal, y al final lo que han hecho ha sido sentarse el ayuntamiento y el Córdoba para regular cómo se puede aprovechar el Arcángel y que se beneficien todas las partes, es decir, el Córdoba y la ciudad de Córdoba, que no es lo mismo. El Córdoba es un club privado y el Córdoba y la ciudad de Córdoba pues es un ente público del que formamos parte todos. No es que no sea de nadie, es que es de todos. Muchas veces confundimos lo público con que no tiene dueño y lo público con que es de todos. El ayuntamiento somos todos, con lo cual el Arcángel es nuestro. Y no es del Córdoba, sino que es de la ciudad de Córdoba. Bien, pues se ha sentado una especie de protocolo para que se pueda explotar el Arcángel y que las dos partes, repito, el Córdoba Club de Fútbol y el Ayuntamiento de Córdoba, que la ciudad de Córdoba, puedan beneficiarse de esta instalación que tanto nos cuesta, estamos pagándola todavía, por cierto, y que parece que solamente se beneficia una de las partes. Y por último, noticia de provincia, trabajadores del Centro de Discapacitados de Pozo Blanco denuncian duros recortes. Lamentablemente es una noticia que no nos sorprende, hay menos dinero y en este caso pues se afecta por la parte que más nos duele, que es la de la atención sanitaria, en este caso además para los discapacitados que necesitan una mayor atención si cabe que el resto de personas que están afectadas de cualquier tipo de dolencia o malestar. Así que bueno, pues ojalá que esto pronto se termine y que al menos esta parte de urgencia, de emergencia social, de ayuda al más desfavorecido, pues pueda cubrirse, si es posible, mejor hoy que mañana. Les dejo, no ha pasado ya de la hora, como siempre, les dejo con la programación de PTV. Les invito a que mañana, que será viernes, estén de nuevo ante sus pantallas para seguir leyendo juntos la prensa de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, muchas gracias por estar ahí.